Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el ingeniero Hamlet Otañez. Él es exdirector de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago, famoso Corazán, y también es del equipo político de Leonel Fernández y presidente del Partido de la Liberación Dominicana en Santiago. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día, buen día. Gracias por dejarme estar aquí y dejar que un cibaeño venga, un santiaguero especialmente a la capital es bueno, es democrático. No es cualquier cibaeño, ¿no? No cualquiera. No, un cibaeño de allá de... No. Muchas gracias por dejarme venir. ¿Cómo van esas actividades de Leonel Fernández en Santiago? Vemos que el presidente está activo. Muy activo, la verdad muy activo porque la verdad que busca la nominación presidencial del PLD de nuevo para el año 2020 y estamos encaminados a unas primarias que deberá celebrarse según el cronograma electoral dominicano para el mes de octubre de este año y por tanto eso implica mucha labor de contacto en el caso de Santiago, pues el presidente Fernández terminó el año con una actividad muy contundente en la Arena del Cibao, que recordamos. Luego de esto incluso hubo una visita ahora en el mes reciente de enero en la sierra, en los municipios de la que llamamos la sierra, en Santiago, San José de las Matas, Jánico, Sabana Iglesia, contacto con los alcaldes de esa zona, todos apoyando la candidatura del presidente Fernández. Y además con sectores productivos en Santiago. Hay un sector que tuvo una conversación muy amplia con el presidente Fernández, que es el sector de los call centers, ¿no? En Santiago hay una importante cantidad de estos negocios que utilizan mucha gente joven, que es bilingüe, que tiene capacidad para hacer este trabajo, generalmente mientras estudian. Y es una muy buena oportunidad de encuentro con los empresarios, pero además con los empleados que son ese rango de edad joven. Y además con dirigentes, con sectores populares. O sea, hay todo un proceso de contacto que es propio de un proceso electoral y la cosa va muy bien. Este fin de semana él dijo que en un supuesto gobierno tendría mucha participación la juventud. ¿Qué usted opina de eso? Claro. Mire, yo tengo... Mi hija más pequeña va a cumplir 18 años, va a votar en las elecciones del 2020. Y naturalmente es una generación que ha visto gobernar el Partido de la Liberación Dominicana. Sin jóvenes. Y muy jóvenes, y que su expectativa es generar, su expectativa es un gobierno mejor que hemos hecho, su expectativa es que sea diferente. El presidente Leonel Fernández, a pesar de ser uno de los presidentes más jóvenes que ha tenido la historia de República Dominicana, la participación joven no ha sido su principal enfoque. Entonces, ¿por qué ahora? Pues yo creo que sí, yo creo que el presidente Fernández ha propiciado realmente que la juventud participe en el debate público dominicano. El presidente lidera una organización como Funglode que genera con frecuencia estudios. Bueno, ahora, por ejemplo, RD 2044, que es fruto del trabajo de un grupo de jóvenes preparados que han venido haciendo estudios de posgrado, que tienen ya experiencia práctica en generar informes, en generar, digamos, datos relevantes para el debate público en el país. Yo creo que eso es una oportunidad de formación y de participación de la juventud contundente, quizás como nunca habíamos tenido en el país. Yo creo que eso es una impronta, es un sello, es un aporte que ha hecho Leonel Fernández a la democracia dominicana y especialmente a las nuevas generaciones. Yo creo que sí. ¿Qué de novedoso pudiera tener un gobierno? Es decir, ¿cómo yo me puedo motivar a decir Leonel Fernández de nuevo? ¿Sí? ¿Qué oferta electoral en términos de diferencia con relación a lo que han sido los gobiernos de Leonel Fernández? Es decir, ¿qué yo puedo decir? Bueno, pues mire, Leonel Fernández, ¿qué viene de nuevo? Una primera cosa es que Leonel Fernández ha liderado recientemente, en los últimos meses, una propuesta muy concreta que se llama RD 2044, que surge de unos diagnósticos, de unos levantamientos, de unas consultas sociales muy específicas. O sea, no se trata de un llamado generalista. Se trata de propuestas muy concretas en cada una de las provincias. El presidente Fernández se ha desplazado a cada provincia del país y ha llevado allí una carpeta que si bien tiene una coherencia con unas líneas estratégicas nacionales, ¿verdad?
sí, sí se identifican acciones muy definidas en cada una de las provincias. En cada una, usted va a Pedernales o va a Samaná o a Montecristi y usted va a encontrar que ha habido un trabajo de identificación de necesidades, insisto, coherentes con una línea estratégica nacional, pero que se plantean ya con propuestas muy concretas. En estos capítulos que han sido publicados, en esencia hemos visto la parte de infraestructura, obras de desarrollo, obras de gestión cultural, obras de servicios públicos, aplicarlas muy directamente a la comunidad de que se trate. Y esto es una diferencia respecto al liderazgo político en el país, porque al final usted encuentra que el resto de dirigentes que aspiran a la presidencia de la República pues plantean muy pocas cosas. Es decir, se trata de un ejercicio único, original. Y eso te plantea a ti que el presidente Fernández es un individuo actualizado, es un individuo que ha sido capaz de generar un equipo que escucha y que consulta y que plantea cosas, a diferencia del resto del liderazgo político que aspira. Cuando uno ve el PLD, digo, presidente Fernández, para mí, el presidente no va a optar por otro periodo. El presidente... Ojalá le oiga, ¿verdad? Y sobre todo los que hablan de eso. Esa es mi opinión. Pero, el candidato, cuando uno ve las encuestas, o sea, tomando las muestras, todas las muestras, ve que el candidato que marca del PLD, en un escenario que el Danilo Medina no vaya, es Leonel Fernández. Usted es presidente del PLD en Santiago, representa a Leonel Fernández y conoce las estructuras. Pero adentro del partido parece que el asunto no es así, porque Leonel Fernández, su nivel, normalmente al ya pasar por la presidencia en 3 periodos, ya Leonel, como dice, estuvo por encima y dice que estuvo muy lejos de las bases durante mucho tiempo. Entonces usted tiene un presidente que está muy bien a nivel nacional, que no tiene otro candidato del partido que no sea Danilo Medina, que uno ve que marca lo suficiente para ganar unas elecciones y para competir en primera vuelta. Entonces, pero ve que a lo interno del partido, en el Senado 28-2, en la Cámara de Diputados 80, qué sé yo cuánto, en el comité político, esos números, que son los números que se necesitan, llevárnoslo hacia abajo, hacia las bases, para ganar unas primarias. No están bien para Leonel Fernández, a nivel de lo interno del partido. Hablen un poquito de eso. No, mire, lo primero es que en el PLD ha habido siempre una cultura organizacional que nos ha orientado a que nos aglomeremos en torno al candidato que hayamos democráticamente designado. Es decir, se trata de que siempre el candidato presidencial ha contado con el absoluto apoyo de toda la militancia. Y yo no creo que en el futuro, en el año 2020, esto sea distinto, sino todo lo contrario. Yo creo que hay muchísimo más conciencia de la necesidad de la unidad en el PLD. Y como bien usted dice, una vez no compite en el escenario el presidente Danilo Medina, pues tendremos prácticamente un plebiscito en favor del presidente Fernández al interno del PLD. Y yo creo que eso genera suficiente peso gravitacional para generar unidad y para generar coherencia. Naturalmente, estas son elecciones múltiples. Nosotros tendremos en febrero un proceso primero de elección municipal a la que habrá que acogerse y unificar y compactar la estructura, como todos los partidos, y posteriormente la elección presidencial y congresual. Con lo cual también implicará acuerdos, implicará, digamos, que en cada provincia conformemos una boleta que auspicie la participación de todos los sectores que francamente existen dentro del PLD, porque eso no es secreto para nadie. Digamos que la participación sea lo suficientemente bien distribuida como para que tengamos un candidato presidencial apoyado por todos y unas candidaturas que sean representativas de la diversidad que tenemos en el PLD. Hay una ley, la ley de partidos, que prohíbe ciertas actividades políticas públicas, y vemos que el presidente Leonel Fernández ha sido constante en la celebración de actividades políticas.
esto no es una violación a la ley, las actividades que estaba desarrollando el presidente Leonel Fernández. Bueno, porque la ley establece que no prohíbe, digamos, que se hagan manifestaciones públicas en la vía pública, que sean en sitios cerrados, y lo que nosotros estamos haciendo son los llamados mítines de patio, es decir, vamos a la casa de un dirigente. Pero hubo una actividad el domingo. Sí, bueno. Incluso hubo una caravana donde el presidente salió en un vehículo. No, pero fue un traslado que alguien, que alguien llegar grabó. en algún momento y tenía que llegar de alguna tiene que forma. trasladarse de su casa al lugar. Iba manejando su hijo. Iba manejando su hijo en un jeep. No fue una cosa masiva, eran 4 o 5 vehículos desde su casa hasta el lugar. Y el lugar naturalmente es una zona es cerrado, específica. Lo que es abierto. Fue en un parque. No, está dentro. Digo hacia arriba. Yo no estuve, porque naturalmente yo no soy tan joven. Fue en un parque. Pero entiendo que es dentro de un área de un play, de un estadio o algo así que se realizó. Un anfiteatro. El Parque Mirador Norte. Sí, generalmente hacemos en estos lugares. Pero en realidad en esta campaña se propicia más el contacto muy directo con sectores, ¿no? Digamos que usted va a la casa de un dirigente del PLD, bueno, se une con los dirigentes del PLD, pero también va a la casa o a la empresa de un empresario y se une con un sector o de un comunitario o un sindicato, bueno, entonces se une entonces en esos lugares. Y se trata de ese tipo de contacto mucho más cálido, mucho más cercano. A mí me preocupa, aunque para mí, en términos personales, yo valoro la iniciativa 2044, pero me resulta preocupante desde el punto de vista de quién garantiza que el 2044 se concluya. Por ejemplo, porque si hablamos de 2044 y supongamos que el presidente Leonel Fernández sea presidente, se vuelva a ser presidente en el año 2020, faltarían 24 años para cumplir el 2044. Entonces, ¿qué garantía, partiendo en este país de que nadie le da seguimiento a nada y de que cada cual tiene su libro aparte, qué garantía hay de que el 2044 se concluya? Es decir, ¿qué garantías nosotros podemos tener de decir, bueno, nosotros vamos a dejar esto establecido en una ley, no sé, crear un mecanismo que permita que cualquier gobierno que venga tenga que obligatoriamente, porque tenemos varias cosas que no la hemos podido concluir, es decir, que nadie le ha hecho caso? Bueno, partamos de un principio, digamos, para planificar hay que tener un plan, es decir, claramente hay que construir una visión de futuro, ¿no? Y esto es lo que busca es mover el pensamiento, la planificación hacia unas metas alcanzables. Esto en el camino naturalmente puede sufrir modificaciones, desviaciones, la realidad económica, la realidad de aquí a 44 política cosas van a cambiar. Pero claramente es un ejercicio de visión que no lo tienen los demás. Que no lo tienen. Los demás tienen digamos, una cultura coyuntural de los próximos 12 meses. Este país necesita esa visión. Necesita. Por todas las cosas que yo le escuchaba a ustedes antes de yo entrar al set, y veíamos una serie de cosas que sufrimos todos, ¿no? De problemas de tránsito, problemas de sociales muy acuciantes. Bueno, seguramente que todas esas cosas no las vamos a resolver en los próximos 12, 14, 24, 36, 48 meses. Seguramente tendremos que pasar un par de décadas para erradicarlas, pero tenemos que empezar. Entonces, el ejercicio que está haciendo el equipo de doctor Fernández justamente plantea, bueno, ¿qué país queremos dentro de 40 años? Este país lo queremos. Y desde ahora vamos a hacer los esfuerzos. Sí, en democracia los esfuerzos entran en debate. Es decir, las ideas entran en debate y las ideas no son tan fáciles de concretar porque bueno, en dictadura se pueden sencillamente ordenar, pero en democracia se debaten y sufren las modificaciones que tú planteas. Pero ese es el ejercicio que tenemos que hacer si queremos vivir en un país que busca un destino, que busca tener un rol en el concepto de naciones, en el comercio exterior. ¿Y usted no cree que esa lucha interna del PLD entre Leonel Fernández, el grupo de Leonel Fernández y el grupo, bueno, digamos, y los demás, porque se ha dividido. Sí, son 10 contra 1. Sí. No va a ser irreparable luego de que Leonel Fernández gane la convención, gane las primarias, no sé cómo se llaman ahora. No va a ser, ese problema se va a poner tan grande y se van a haber dicho tantas cosas que no lo puedan reparar. Cuando uno ve ahí el sector externo de Leonel, los Twitter, cómo anda, ¿no temen ustedes que sin el apoyo del grupo que está en el gobierno no se ganen las elecciones? No, para mí naturalmente es indispensable
que el PLD vaya unido a la elección. Pero ¿cómo si se está llevando un lenguaje muy...? Yo creo que el liderazgo del presidente Danilo Medina y del presidente Leonel Fernández está por encima de esas diferencias que son de la competencia y del color y del calor que el debate... Todo se perdona en política. Ahí no quiero hablar como periodista, quizás decirle como político. Yo creo que la conveniencia política es una fuerza suficientemente enérgica como para sosegar esas diferencias. Se perdona, pero no se olvida. Y entonces yo digo que para la República Dominicana y para el Partido de la Liberación Dominicana, que el PLD y el liderazgo del PLD tenga la sensatez de ponerse por encima de esa diferencia y enrumbar un proyecto y seguir enrumbando un proyecto ganador para el 2020, está por encima de esa diferencia. Ahora bien, convendría mucho para este debate que el presidente Danilo Medina se pronunciase en torno a lo que define la Constitución Dominicana. Es decir, en julio. Esperemos que sea en marzo, como él ha dicho. Él ha dicho que es ahora en este próximo mes de marzo. Mientras más temprano mejor. No, pero busquen el programa que la gente le toma, busquen el programa de Yanga. Vamos a buscar, él dice, en marzo. Sí, pero él dice no, y él menciona julio más para adelante, ahí mismo dice, en marzo, julio, cuando sea. Él dice en junio, en marzo. Bueno, pero el comité político se va a reunir para definir eso. El 4 de marzo. Yo voy a tomar la palabra a la primera opción, ¿no? Hay varias opciones. Pero ¿por qué, por ejemplo, mientras antes mejor? Porque mientras más antes se despeja todo este tema de que algunos ministros interesados, algunos legisladores interesados, planteen y mantengan esto en el debate público. Si ese tema que enrarece el debate democrático en el partido y en el país se saca de agenda, pues seguramente las cosas se enrumbarán por un camino más simple. Pero es que parece que el grupo de Leonel Fernández, independientemente de que todo el sector PLDista está preparado para participar en un proceso de primarias sin Danilo Medina y apoyar al candidato ganador que se perfila, que es Leonel Fernández en este escenario, y buscar la presidencia en el 2020, pero el grupo de Leonel Fernández no está preparado para, si la decisión del presidente es otra, hacer lo mismo. No, mira, y la del presidente y la mayoría de vamos a decir, el comité político, que es quien va a decidir aceptar o no al presidente como... Lo que pasa es que, mire, el presidente Fernández ha levantado la bandera de defensa de la Constitución Dominicana. ¿De la guerra? De la Constitución Dominicana. Porque en realidad esto trasciende al PLD. Es decir, el hecho de que un presidente insista en perpetuarse en el poder, que se someta a un proceso de reelección, un tercer mandato consecutivo, 2 reformas a la Constitución en un solo artículo en los últimos 36 meses, 24 meses. Eso es un evento que va a irrumpir seriamente en la paz pública en la República Dominicana, en la estabilidad democrática, en el fortalecimiento institucional. Es decir, se trata realmente de una irrupción que ya en otras naciones de América Latina ha habido efectos contraproducentes, ha habido efectos de impactos sociales graves que han roto la paz pública. Venezuela, Nicaragua, el caso de Bolivia. Entonces, mire, si hay algo que el PLD ha logrado y todo el mundo lo reconoce, es generar un periodo largo de estabilidad y de crecimiento, que genera bondades de mayor inversión en políticas sociales, de atraer inversión extranjera, y de confianza en el inversionista dominicano. Y todo esto, todo ese escenario que ha permitido todo esto, se pone en riesgo con esa irrupción democrática, antidemocrática. ¿Se ha llegado el momento el PLD se unificaría? Mire, es que yo pienso es la única forma de que este debate trasciende al PLD. O sea, estamos hablando realmente del país. Yo creo que ya la lucha interna del PLD está en un segundo plano respecto al riesgo que supone esta reforma constitucional. ¿Usted habla frecuente con Leonel? Sí, con toda la frecuencia que obliga, naturalmente, no, pero me refiero si tiene sus conversaciones frecuentes, privadas. Es decir, usted le puede decir, presidente. Sí, pienso que hay confianza como para hacerlo, por supuesto. Si usted le puede decir, por ejemplo, el presidente no le ha dicho si en algún momento
él en la reunión del comité político, él va a plantear la definición. Eso es una. Es decir, si él va, porque él es el presidente del partido, él puede decir, en la agenda de hoy vamos a poner la definición de esto. Esto hay que definirlo porque no podemos estar en esta incertidumbre que genera. El país tiene un... Y por el nivel de certidumbre del país y del partido tenemos que definir. El problema es que 28 de los que están en la agenda sí, pero está bien, dicen, no, hoy no lo vamos a tocar. Sí, pero por ejemplo que él lo ponga como tema. ¿Usted va o no va, caballero? Al caballero que tiene al lado, ahí. Usted, dígame, ¿usted va o no va? Bueno, lo que pasa es que el PLD realmente definió eso hace muchísimo tiempo, ¿no? En el año 2015. O sea, el PLD hizo un congreso de dirigentes, que es una instancia superior al comité político del PLD. Sí. ¿Eso fue Metro? En el cual, posteriormente No. en la Casa Nacional. ¿Usted sabe la frase? En la cual ¿Usted sabe la frase de una con violín y otra con guitarra? ¿verdad? En la cual el PLD como organización política, en su máximo organismo, que es el Congreso Nacional de Dirigentes, definió muy claramente que en el año 2020 el compañero Danilo Medina no puede presentarse como candidato o como precandidato en el PLD. Y por tanto, el PLD esa parte no la tiene que discutir. El grupo de Leonel Fernández, ¿le han dado instrucciones y los voceros y las personas que van a los programas a promover la candidatura, de cuál es la posición con respecto al financiamiento de las primarias? No importa que lo que pase la ley corriendo, no ayer, ¿verdad? Porque ahora vemos que hay de todo, pero ¿cuál es la posición de ustedes con respecto al financiamiento? Esos 1.200 millones que tiene que buscar el país. Naturalmente tiene que realizarse lo que establece la ley de partidos, ¿no? La ley de partidos establece que ese monto será descontado de los recursos que se le otorgan a los partidos políticos. Pero todos los partidos votaron ayer porque se le pidiera el dinero al gobierno junto con la Junta. Bueno, ya es un tema, hay un tema, digamos, de un debate procedimental, porque en el fondo todos esos recursos van a salir del presupuesto nacional. El tema es la vía. La vía puede ser el descuento de las partidas que están preasignadas, pero no encarecen el presupuesto. O el presupuesto de la Junta. Lo que dice la ley es que debe ser deducido del presupuesto que se le otorga a los partidos. Entonces, hay que ejecutar lo que dice la ley, porque para eso aprobamos la ley, ¿no? Claramente. Y en el Congreso, que vemos ahí el fin de semana pasado que se aprobó la ley electoral y ayer o antes de ayer la aprobó la Cámara de Diputados, y hay muchísimas conjeturas con respecto a que ahora hay que ir al Tribunal Constitucional, que si el voto obligatorio no está, que si hay partidos o grupos que no querían la parte del voto preferencial. ¿Ustedes han fijado posición en cuanto a eso? Bueno, entiendo que los congresistas PLDistas votaron en función de un acuerdo entre todos los partidos. Sí hay un elemento que yo personalmente creo que poder ser recurrido constitucionalmente, y es lo referente al voto en los distritos municipales respecto al voto en el municipio. La arrastre. Sí. Es que tiene que ser así, porque al final el distrito municipal es una dependencia administrativa del municipio. Y por tanto, es inconstitucional que usted le niegue a un municipio que reside en un distrito municipal, le niegue el derecho de votar por el alcalde del municipio. Sí, pero vota 2 veces, entonces elige 2 veces. Sí, tiene que votar 2 veces, por una razón. Pero si usted reside en un distrito municipal, ¿cierto? Hay competencias de la alcaldía que le afectan, planeamientos urbanos, inversiones en obras. Entonces usted tiene constitucionalmente el derecho de votar por el alcalde. Entonces ahí creo que por la velocidad con que se quiso aprobar la ley, puede ser que haya un tema de inconstitucionalidad respecto al derecho fundamental a elegir que tienen los ciudadanos. Sí, pero por ejemplo los actores los directores de distritos municipales sometieron una ley procurando la división del voto. Sí, claro, y yo entiendo que sí, que debe votarse directamente por el director municipal y por el alcalde. Lo que usted no puede negarle al municipio que reside en un distrito municipal, negarle el derecho a elegir al alcalde, porque ese alcalde tiene competencias sobre el territorio donde él reside y por tanto él tiene el derecho constitucional. Entonces sería eliminar las competencias entonces. No, lo que hay que habilitar es que pueda votar tanto por el director municipal como por el alcalde. Tiene que votar por las dos figuras, ese municipio que reside en un distrito municipal, ¿me entiendes? O sea, es decir, si el alcalde
tiene recursos para invertir en obras en el distrito municipal, si el alcalde es el que, en su departamento de planificación urbana, es el que decide cosas en el distrito municipal, entonces ese municipio tiene que elegirlo, porque no puede quitarse el derecho a elegir a alguien que te afecta en tu vida. El presidente Leonel Fernández, hace como 2 semanas, escribió, en uno de sus artículos, escribió un artículo sobre la inseguridad. E hizo una serie de recomendaciones que uno dice, coño, pero el presidente haciendo recomendaciones. Claro. Es decir, son propias de una persona que no ha participado nunca por un lugar de toma de decisiones. Es decir, yo puedo hacer una recomendación y yo decirle al presidente, porque yo no he dirigido nada nunca. Sí, pero recuerda que actualmente el presidente Fernández no es el ministro de Interior. Sí, pero fue quien dirigió eso. Yo creo que el tema de la seguridad ciudadana es un tema de alta preocupación hoy día en la sociedad dominicana. Franklin Almeida resuelve eso de una vez. Y yo creo que, es más, yo voy más lejos. Yo quisiera un ministro de Interior que se ocupara más de la seguridad pública. Espérate, que te me va a decir algo importante. No, yo quisiera un ministro. Espérate, que voy a decir algo importante. Yo quisiera un ministro. Yo quisiera un ministro de Interior que se ocupara más de la seguridad pública que de las elecciones internas del PLD y de la reelección presidencial. ¿Y de los? Sí. Porque mire, lo que estamos viendo... Lo que usted quiere decir entonces que el ministro de Interior y Policía está más dedicado al proselitismo, a la reelección, a estar atendiendo a la Junta que atendiendo la inseguridad que tiene el país. Eso es lo que usted... Quisiera más pronunciamientos en el sentido de que la situación de la seguridad pública no es un tema, digamos, de un operativo de 2 semanas y poner militares en las esquinas junto a la policía. Claro. cuando la percepción baja un poco, nos vamos a acotar. Quisiéramos planes más consistentes. Todos tenemos un familiar, un amigo, alguien cercano que ha sido víctima de un acto de ratería, por lo menos. Sí. Bueno, pero esos actos de ratería se van escalando y terminan con vidas perdidas, ¿verdad? Entonces hay un tema de seguridad que nos preocupa mucho. Ingeniero, Santiago, usted es el presidente allá, las muestras que ustedes tienen, las encuestas, los números, a nivel de los candidatos de otro partido y a lo interno del PLD, ¿cómo va la cosa? Mire, nosotros tenemos ahora mismo una gestión... específico del área que usted representa. Nosotros tenemos una gestión municipal en Santiago, en cabeza del compañero Abel Martínez, que de verdad tiene un altísimo nivel de aceptación. Altísimo, ¿eh? Sí. Fruto de que Santiago ha cambiado totalmente. Santiago vino de una administración municipal del señor Cerulle desastrosa, horrible para Santiago, una vergüenza Santiago en ese periodo. Y esto ha cambiado totalmente. Es decir, tenemos una ciudad limpia, una ciudad que tiende al orden, vías públicas, espacios públicos liberados de la invasión, de la chatarra, del desorden que teníamos un modelo aquí. En el vertedero ustedes son... el tema de los desechos sólidos también, la disposición final. Entonces, Abel repite seguro. Por supuesto, Abel es imbatible en este momento en Santiago. Y eso, pienso que ese arrastre del liderazgo del compañero Abel Martínez seguramente nos va a mover a todos los demás candidatos en los diversos niveles y yo pienso que con la oferta electoral del presidente Fernández eso va a ser una mancuerna invencible en Santiago. Pero invencible, y quiero decirlo, para el bien, es decir, invencible para mejorar las cosas, invencible para seguir avanzando como ciudad y como país. Hay un comunicador de allá de Santiago que le tiró un cubo de cosas a Abel, dijo que hay una empresa que le suple al ayuntamiento que está ubicado en la misma oficina de Abel. Pues no lo he visto, no se lo denuncia. Sí, Abel está por encima de eso. Sí, muy por encima de eso. Así es. Mire, y a nivel nacional el panorama en Santiago con respecto a los otros candidatos, panorama, Leonel candidato, Luis Abinader, haga un escenario, ¿cómo van las encuestas? Nosotros hemos hecho encuestas provinciales y enfocados más en la competencia local. Y pues el presidente Fernández ya ronda el 47-48% de aceptación en Santiago. En este contexto, ¿verdad? De incertidumbre, de candidatos... sí, porque después si nosotros no van, se deben de... Exacto, eso debería mejorar. Y una brecha de más de 20%, 18% respecto
aspirantes del partido. ¿Y usted no aspira, principal de la ingeniero, oposición. a ninguna posición allá en Santiago? No, en este momento yo tengo una responsabilidad fuerte con el presidente Fernández, también con la administración del partido allá, y aunque habrá unos cuantos que quisieran que uno corriese a un cargo electivo, pero tengo una responsabilidad fuerte. Yo le puedo mandar un mandado al presidente Leonel Fernández con usted. Yo se lo doy en la próxima reunión que tengamos, claro, cómo no, adelante. Que se siga rodeando de gente así, como de gente... Bueno, de gente joven y que... Hay muchísima gente, mire. Sí, mire, pero que asuman posiciones así de exposiciones públicas. El otro día que se presentó los libros estos de RD 2024, se pudo ver que todo el staff... Los 32 libros. Sí, que todo el staff técnico, todo el staff político que configuró al señor César que me mande esta mi propuesta. libro. Se lo voy a decir. No, que me mande mi libro usted cuando usted lo vea, César. Muy bien, le voy a decir desde que salga. Todo ese staff es un grupo de gente joven, de arquitectos, de ingenieros, de sociólogos, de economistas, de gente que ha venido preparándose. Mire, este país tiene un potencial enorme en ese Yo le digo grupo. Eso porque una de las cuestionantes que se hace la gente es decir, coño, lo mismo. Sí. Por eso le hice la pregunta inicialmente, ¿qué de novedoso puede tener un gobierno de Leonel Fernández que tiene que tener... Y yo uno eso con lo que te planteaba. Mis hijas solo han visto gobernar el PLD. Mis hijas quieren que el PLD se reinvente, porque no quieren sencillamente conformarse con lo que hemos hecho. Quieren ser desafiados. Yo creo que el desafío del PLD justamente es reinventarse. No estamos en el 96, yo quiero no estamos en el 2004. Un ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que sea una persona joven, que verdaderamente maneje la innovación, que maneje la tecnología, no una persona de 60, 70 años. Así es. Es decir, yo quiero ver eso en algún momento. Es decir, hay lugares puntuales. Yo quiero ver en Indotel una persona joven, preparada, de esas personas que el propio presidente Leonel Fernández ha enviado fuera del país a prepararse. Correcto. En mecatrónica, en electrónica, y que esa persona traiga novedades. Esa gente no está yendo al partido. Bueno, pero que el presidente... es decir, si tú... Estaban el domingo ahí en el parque. Si tú invertiste, por ejemplo, el gobierno ha invertido muchísimos recursos en personas, en prepararlas, que se quedaron en Estados Unidos porque no hay forma de estar aquí. A ver qué usted dice de eso finalmente. Tenemos, pues, está la participación, porque si usted no tiene, por ejemplo, gente que participación en los partidos. Pero tú sabes por qué no hay participación, porque no hay oportunidad. Sí. Es decir, la participación. Bueno, pero por eso justamente estábamos hablando. El joven, señores, el joven de República Dominicana no participa en política, no es. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué no participa? Porque los que dirigen la política tienen 60 años, 70 años, y se retiran a los 90, y cuando se retiran dejan a su hijo. Mire, o dejan a su sobrino. Es decir, una persona de un barrio que tiene arraigo social, se preparó, su mamá se preocupó planchando y lavando y lo mandó a la universidad, se preparó. No tiene oportunidad porque no le ha llegado a un político, porque el político no mira hacia esos barrios. Mire, tiene que ser una persona que trascienda por encima de los niveles. Con el tema generacional, ciertamente hay que propiciar la participación de las nuevas generaciones, pero también hay que promover a los buenos. Es decir, no es cierto, y es un mensaje que hay que dárselo a toda la juventud, no es cierto que las generaciones anteriores tienen que quitarse del medio voluntariamente para que usted pase. Hay que quitarlos del medio. No, dale experiencia. Hay que quitarlos del medio, hay que competir, hay que ser mejor, hay que tener mejores planes. Si a usted... Perdón, es que la sustitución no puede ser gratuita. No, claro. Eso no funciona. Pero si usted funciona aquel que se prepara, que compite, que entra al cuerpo en la política. Sí, hay que ensuciarse las manos, hay que meterse al barrio, hay que hacer... Si el otro que tiene 10 años más que tú, 20 años más que tú, es el que lo hace, ese es el que va a estar ¿Qué va a ser los planes para Leonel Fernández esta semana? ¿Sigue el trabajo, el recorrido nacional? Sigue el trabajo, vamos un poco al este esta semana, siguen los trabajos en todas las provincias, todos los domingos el PLD que coordina el compañero Leonel está en la calle tocando la puerta de las casas. Tenemos más de 1 millón ya, 200,000 dominicanos que han rubricado apoyo al presidente Fernández. Que no son del PLD. Y vamos rumbo, y que no son, bueno, hay 40% no es del PLD ya. Y vamos en ese trabajo de ir llenando los números suficientes como para ganar en primera vuelta. A eso que vamos, hay una agenda continua de trabajo, una que se ve más que participa el presidente Fernández, y cientos que no se ven, que son lo que hacemos los dirigentes en todo el país. Bien. Ingeniero, gracias. No se olvide darle mandado a...
Y ojalá haya más César. oportunidades para un santiaguero aquí en Y el mandado al presidente. Siempre, aquí toda la semana tenemos aquí participa todo el mundo. Muchísimas gracias. Eso Bienvenido a es, este eso programa. Pero de Santiago. Tráiganos todas las actividades siempre y los mensajes de su Y partido. puede hacer una parada de esa por ahí en el camino, que hay muchísimas cosas que venden por ahí. Claro, claro. Muchas gracias al ingeniero Hamlet Otañez, exdirector de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago, el Corazán, y del equipo político de Leonel Fernández y actual presidente del Partido de la Liberación Dominicana en Santiago. Gracias.